avasallamiento cultural o de signos o sobre todo de imágenes con las que somos bombardeados y ridiculizados. Los grandes valores se pueden ridiculizar con total impunidad y alegría en cualquier programa. Cualquier merolico puede hacer eso. Vivirlos es distinto, pero ridiculizarlos es fácil. Y es un día y otro día y otro día, y de pronto el cristiano, como no repiense su vida y no la forme más, no tiene defensas. Al no tener defensas, cierra la puerta, se esconde, se calla. La forma de amar al prójimo. ¿Sí? Bueno, es importante esto, e incluso en lo que estábamos compartiendo al final, de que vienen estos o aquellos a tu casa y demás, quizás lo importante no es solo qué hacemos, aun si lo que hacemos está bien, sino qué dejamos de hacer. Quiero decir, toda lectura confrontativa para mí me enriquece. No sé si me explico. Yo me puedo colgar la medallita de que actúo de esta manera, de aquella, y me va bien y eso. Y está bien, y muchas veces además es objetivo, es real, está bien. Pero al mismo tiempo, y además no puedo preguntarme qué más podía hacer o cómo podía hacerlo de mejor manera. Esa pregunta confrontativa es la que nos enriquece. La otra nos deja donde estábamos, no nos empuja a avanzar. ¿Me explico? Sí, sí. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? No sé si me termino de dar a entender. O sea, vienen los testigos de Jehová a casa de Alma, eso. Alma rica. Yo decía alma rica. Bueno, vienen los testigos de Jehová a casa de Alma y ella los trata de esta manera y tal, que dice que le va bien. Me parece muy bien, le damos un aplauso y además le hacemos una pregunta. ¿Y no puedes hacer más? ¿No puedes hacerlo mejor? La pregunta, después de darle un aplauso por lo que hace, la pregunta la puede empujar a crecer, a mejorar, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que quiero decir, lo que estaba queriendo expresar en esta última discusiones o participación que teníamos, que sí nos conviene preguntarnos qué me pide el Señor que haga, no solo lo que hago, sino a lo mejor me pide que haga más y mejor, ¿verdad? Que tenga ese don de lenguas que me haga entender por los demás y que ponga el esfuerzo para hacerme entender por los demás, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, no solo lo entendemos, sino que estamos de acuerdo. Perfecto. Confirmación, sacramento de la parresía cristiana. Podemos traducir aquí la palabra parresía, que es la que usa el Nuevo Testamento, como audacia, como agraciada seguridad interior, como amor que no se amedrenta, como testimonio valeroso capaz de soportar la persecución sin dejarse quebrar por el miedo. Es, por ejemplo, la palabra que usa el libro de los Hechos de los Apóstoles para expresar la valentía de Pedro y Juan al anunciar a Jesucristo ante el tribunal que los juzga, Hechos 4:13. Y es el don que piden los discípulos ante la persecución. Da, Señor, a tus siervos anunciar tu palabra con toda parresía, con toda audacia, con todo valor. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, decimos parresía porque la traducción abarcaría varias cosas distintas. Si solo digo audacia, puede no ser bueno. Si solo digo valor, puede no ser bueno. Si solo digo
un amor que no se quebranta ante la dificultad, también es cierto. O sea, tiene un poco de todo eso, ¿verdad? Los discípulos han experimentado la Pascua y ahora la van a vivir como Pentecostés contagioso. Aquellos hasta hace unos días escondidos por miedo, ahora proclaman al Señor con toda valentía. Pues el anuncio se hace no en las pacíficas nubes, sino en un mundo conflictivo. A ustedes los tomarán presos y los perseguirán, los harán comparecer ante los reyes y los gobernadores por causa de mi nombre o porque llevan mi nombre. Es decir, también tenemos que contar con que en el programa cristiano hay un número que dice persecución, que ya está puesto ahí, ¿eh? Que no nos sorprendamos luego si viene, que ya estaba en el programa. O sea, vea usted el programa y usted acepta todo el paquete, pues ahí viene un número que dice persecución. ¿Me explico? Sí. Que luego vendrá de 1000 maneras distintas, o podrá venir de formas muy variadas, pero bien, de una. Podemos, como estábamos hablando ya de la parresía, los discípulos, decimos, han experimentado la Pascua y ahora van a vivir como un Pentecostés contagioso. Aquellos que estaban escondidos ahora se ponen a proclamar y viene la persecución. No nos olvidemos que la primera persecución que sucede en Jerusalén, a causa de ella, los cristianos normalitos son los que salen a otros lugares, a Samaria, etcétera, y van creando las primeras comunidades cristianas fuera de Jerusalén. No lo hacen los apóstoles, lo hacen los cristianos de a pie, diríamos, los cristianos normales. Es decir, lo tenemos que hacer nosotros. No necesariamente tenemos que esperar que lo haga el obispo o el papa. Lo tenemos que hacer nosotros. Que también ellos lo hagan, pero también nosotros lo tenemos que hacer. No solo reciben en Pentecostés el don de ser oídos en el idioma de otros, sino también la capacidad de dar su testimonio en medio de la persecución y de las contradicciones. Reciben el don de la parresía. Nosotros hemos recibido el bautismo y ahora el Espíritu nos confirma con una fuerza especial para hacer extensiva a otros esa riqueza. Pues no somos nosotros los que en primer lugar nos comprometemos a ser testigos de Jesucristo, es Él quien nos confirma con su Espíritu y nos da el envío y la fuerza para que lo hagamos. No somos nosotros los que tenemos por naturaleza la entereza necesaria, esa fuerza se nos da de lo alto, es gracia. Recibirán la fuerza, la del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y decimos, en nuestra sociedad la necesitamos mucho. Lo que sucede dentro de uno mismo sucede fuera y con más fuerza. Si la cultura religiosa del Antiguo Testamento no supo acoger a Jesucristo sin crucificarlo, cualquier otro Antiguo Testamento, religión, cultura, tradición cultural, ideología o filosofía, se opondrá al desafío de la fe. Por una parte, las semillas del verbo siembran de bienes esa religión o cultura y la trabajan para que se abra la luz plena. Pero por otra parte, la injusticia, la mentira y el orgullo llevan a la idolatría y a la cerrazón. Y de esta tendencia y de sus representantes y poderes nace la persecución contra los testigos de Jesús. Cuando el mundo los odia, recuerden que primero que a ustedes me odió a mí. Si me persiguieron a mí también los perseguirán ustedes. Quien se opone a los paganos e injustos intereses establecidos sufre persecución. Es decir, de una manera o de otra, y tarde o temprano, Jesucristo es como una bomba de tiempo en medio de cualquier sistema de muerte, de intereses, de poderes, de dictadas culturas. Quien lo vive y lo anuncia sin recortarlo, tiene muchas probabilidades de entrar en conflicto, y la gracia de la confirmación lo asiste para que sea en todo tiempo
un testigo fiel. Nos podemos preguntar algo muy simple. ¿Qué tanto peso tiene en nuestra vida el que dirán los demás? ¿Qué dirá tu grupo social, tu familia, tus amistades, el vecindario o la gente conocida? ¿Cuántas veces piensas, qué van a decir, o van a decir esto, o van a decir aquello, y de acuerdo a ello modificas tu conducta? Es decir, ¿cuántas veces realmente, así por experiencia personal, podemos saber que Jesucristo no es nuestro Señor? Que nuestro Señor no es el que dirán los demás. Los intereses, la vanagloria o la apariencia o lo que sea, pero que me llevan a no hacer para que no digan, o a hacer para que digan. Pero en último término, estar en manos del que dirán los demás. Y aquí que estamos hablando de persecución, la persecución también es esto. ¿Y cómo resistimos a esa persecución? Silenciosa, incruenta, pero a veces diaria, nos dará experiencia de cómo resistiríamos a otra que fuera un poco mayor. Si hoy no tengo garantías, porque no me entreno, porque no busco la gracia, porque no la pido, porque no lucho en concreto y en la práctica, ¿qué garantías tengo si viniera una persecución más grande? Si hoy, por no perder un metro de figura o de fama, no hago esto o dejo de hacer aquello, ¿qué pasaría si mañana tuviera que perder mi casa, o estos bienes, o aquellos? Y muchos cristianos pasaron por esto. Y en la medida que tengamos una vida cristiana, realmente que Jesucristo sea Señor de nuestra vida, tendremos fuerza porque nos la dará Él, nos dará su Espíritu para no quebrarnos en el testimonio, para tener esa parresía que necesitamos en los tiempos de dificultad. Pero si hoy en unos tiempos más o menos benignos o tranquilos, muestro mi debilidad simplemente ante el que dirán los demás, ¿qué sería si fuera otra cosa? ¿Me explico? De aquí la importancia de querer vivir el sacramento de la confirmación. Este don de la parresía, de la valentía, de decir, si me amas, qué bueno, y si no, tú te lo pierdes. Tanto andar ahí con contemplaciones. Si te parece bien lo que hago, qué bueno, y si no, allá tú. Cuando eso que haces, lo has pensado y está de acuerdo con el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces puedes decir, si te parece bien, me parece muy bien, y si no te parece bien, me da igual, pero yo lo voy a seguir haciendo. Pero además así, de frente, de buena manera, con suavidad, con elegancia, no así de la manera bruta que yo lo digo para ir rápido, pero con esa sustancia por dentro, o sea, estar seguros. Y además, cuando está segura, la otra persona, al escucharte, percibe que eso va en serio, que estás segura. Y cuando lo dices, pero no estás segura, la otra persona percibe que no está segura y por lo tanto va a dar un paso en contra. Y tenemos que pedir este don de la parresía cristiana, del valor, de la gratitud, del gusto, del contento de ser católicos y de proclamarlo así
con naturalidad, con espontaneidad. El que tiene fuego, le sale el calor, y el que lleva un ramo de rosas, le sale el perfume. Y si no sale el perfume es porque no las tengo, no las llevo. Y si no sale el calor, no hay fuego, la lumbre está apagada. ¿Verdad? O sea, no se trata, la confirmación no se trata solo de que yo viva mi cristianismo, para mí conmigo, sino para los demás. Que la experiencia de la resurrección de Jesús la comparta con los demás, que la buena noticia no me quede con ella como si fuera una propiedad privada, sino que la comparta con los demás. De eso trata la confirmación, y para eso me da los dones la confirmación. Para eso me da esa parresía, o he de pedirle esa parresía al Señor para que me lo dé así. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún pleito conmigo en este momento? Nomás una pregunta, ¿mencionaste la palabra incruento? Sí, persecución incruenta. Sí, no de sangre. Persecución cruenta es cuando, o sea, vas y le consultas a Robespierre, que en 4 o 5 meses se liquidó 40.000. Gracias, Padre. Y viva la Ilustración francesa. ¿Verdad? Esa es cruenta. O sea, que el perseguidor está dispuesto no solo a robar, sino a matar. O no solo a desprestigiarte, a hablar en contra, etc., sino a matar. La confirmación, sacramento del servicio. A través del doble sacramento del bautismo y de la confirmación, el Espíritu nos configura con Jesucristo. Fíjense, nos configura con Jesucristo. Es como una madre que nos gestara según el modelo, la imagen y los rasgos de Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Trabajarnos para hacernos parecidos a Jesucristo, para que reproduzcamos la imagen del Hijo. Y bueno, además espíritu en hebreo, por ejemplo, es femenino, no es masculino como en español. Por eso cuando decimos es como la madre, no le estamos cambiando de género, es que es de ese género. Nos da las mismas, decía San Vicente, nos da las mismas inclinaciones y disposiciones que tenía Jesucristo en la tierra. O sea, nos da la misma figura o imagen, o nos configura y nos da las mismas disposiciones. Después de las tentaciones, Jesús, ungido por el Espíritu, volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Y en Nazaret expuso su misión a partir de las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista, para liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En la confirmación somos ungidos como Jesucristo por el Espíritu y en su amor para continuar la persona, la causa y la misión de Jesucristo. Es decir, para evangelizar a los pobres, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos y oprimidos. Esta es la misión que reciben los confirmados o los confirmados. El credo que aceptamos en el bautismo se vive por la confirmación como diaconía o servicio a los pobres, a los demás. Después de Pentecostés, lo primero que hicieron Pedro y Juan fue sanar de su enfermedad a un pobre tullido, liberarlo de sus condiciones de miseria. En la confirmación, el Espíritu nos configura con Jesucristo para seguir la misma misión de Jesucristo. Como nos lo decía en otro contexto el Sínodo de los Laicos, el Espíritu nos lleva a descubrir más claramente que hoy la santidad
no es posible sin un compromiso con la justicia, sin una solidaridad con los pobres y oprimidos. Eso lo aprendió de lo que dice Jesús cuando se presenta en Nazaret. El Espíritu me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos la recuperación de la vista, para liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Este aspecto de la confirmación como el don del Espíritu de configurarnos con Jesucristo y darnos las disposiciones de Jesucristo, de ese Jesucristo que dice: no vine a ser servido, sino a servir. Por eso hablamos del don de la diaconía o del servicio. Los cristianos, los católicos, tenemos dos cosas que conservar: el credo y el servicio a los pobres. Y no podemos conservar el uno sin el otro. El credo se desustancia sin servicio y el servicio se desustancia sin el credo. En los evangelios el miedo o el obstáculo para el encuentro con Jesucristo aparece sobre todo de parte de las multitudes. La multitud impide acercarse a Jesucristo. La multitud es la mayoría, o el que dirán los demás, etcétera, etcétera. O sea, Zaqueo quiere encontrarse con Jesucristo. ¿Quién se lo impide? La multitud. Los camilleros que llevan al paralítico quieren encontrarse con Jesucristo. ¿Quién se lo impide? La multitud. El ciego de Jericó quiere encontrarse con Jesucristo, por eso le dice: ten compasión de mí. ¿Qué le impide? ¿Qué le hace la multitud? Cállate, no grites. En la medida en que le hagamos caso a la multitud, por miedo a desairarla, por miedo a desairar el que dirán, por miedo a desairar qué va a decir mi clase social, mi grupo de amigos, mi grupo de amigas, mi grupo de quién sabe qué, estamos perdidos para encontrarnos con Jesucristo. O sea, y todo viene del miedo. Tales dones de creatividad en esta sala y que no los ponemos a mano, no los invertimos, que si los invirtiéramos, verían ustedes. Es decir, esta persona o esta, en la vida normal funciona así. Póngala ustedes en unas circunstancias fuertes, duras, verán la creatividad que desarrolla. Eso lo dejamos de hacer porque queremos, pero tienes esos dones de creatividad. Solo te falta que ames bastante a Jesucristo y al prójimo que Él te encomienda para que realmente inviertas tus dones en favor de esto. Y verás qué creativa, qué persona tan creativa eres. Hay gente, por ejemplo, que es súper creativa en este negocio, en aquel trabajo, en lo demás. Y eso es precioso. Pero lo mismo puede ser a nivel de fe. Así como hay gente que diríamos que no, es plana, ¿verdad? Si le hacen un encefalograma, le sale plano. Pero hay gente muy creativa. Y sin embargo, a nivel de fe, luego no somos creativos. ¿Por qué? Porque no ponemos amor, interés, empeño, etcétera, etcétera. Si realmente estás convencido de verdad, eres una persona que cree que Dios te ama, de verdad, que Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, ¿cómo no voy a atender a eso? ¿Cómo no voy a tratar de responder de una forma creativa a ese amor del que me amó y se entregó a la muerte por mí? Es decir, empezaré sin que los demás me digan, y qué bueno si me dicen o me ayudan, pero aunque no lo hiciera,
empezaré a vivir y a invertir de otra manera en dones. 5 minutos y terminamos. Ni 5 segundos. Los ritos de la confirmación. Primero, la renovación de las promesas bautismales. Los confirmandos, en su mayoría bautizados de niños, proclaman ahora muy conscientemente las promesas y el credo bautismal en que un día fueron acogidos. Esta renovación expresa también la unidad bautismo-confirmación y la unidad con la Iglesia. Es decir, no podemos olvidar que es un sacramento de la Iglesia y que la comunidad está ahí, y está ahí reunida, y está ahí como testigo y como gran madrina, diríamos. Segundo, las manos y la oración del obispo sobre todos los confirmandos. La imposición de las manos es el gesto de los apóstoles al dar el don del Espíritu. Los samaritanos convertidos por Felipe recibieron a Pedro y a Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:14 y siguientes. Lo mismo hizo el apóstol Pablo con los recién bautizados en Éfeso, Hechos 19:6. Ahora el obispo repite el gesto con sus manos y ora por los confirmandos para que reciban los dones del Espíritu. Bueno, yo me imagino que todo el mundo, pero si alguien tuviera problema, hay dos palabras, confirmado y confirmando. Confirmado es que ya está confirmado, y confirmando es que se está preparando para la confirmación. Entonces se llama confirmando, ¿verdad? El que va a ser preparado para la confirmación. Tercero, la unción con el santo crisma, sea el obispo quien confirme, que es el ministro ordinario, o sea un delegado suyo, lo hace con el crisma consagrado por el obispo. Es también una forma de significar la unión de los confirmandos con la Iglesia y sus pastores. También los padrinos representan el acompañamiento de la Iglesia. El Espíritu edifica la Iglesia como cuerpo de Cristo. Es decir, aquí entra no solo el obispo o su delegado, que expresa esa unión con la Iglesia y sus pastores, también entran los padrinos que representan el acompañamiento de la Iglesia, y entra la comunidad presente, ¿verdad? El beso de la paz es el beso de la comunidad eclesial. La Iglesia toda, por medio del obispo, acoge a los confirmados como plenos miembros suyos y fieles testigos de Jesucristo. Recuerda, pues, tú que recibiste la confirmación, que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu del santo temor, y guarda lo que has recibido. Cristo, Señor, te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. ¿De acuerdo? Sí. ¿O no? Sí. O sea, la confirmación es un sacramento para echarle ganas. O sea, animarnos a ser cristianos, no a lo intimito, a lo particularito, a lo escondidito, sino a compartir con los demás la buena noticia de Jesucristo, a compartir el Evangelio y a compartir el servicio a los pobres, a los necesitados, a los niños especiales, a sus familias, a quien sea, a las personas que... ¿Qué? Más algo rapidito. Ajá. ¿Por qué nada más el obispo y no cualquier sacerdote? Siempre fue como lo había, o sea, como en los Hechos de los Apóstoles aparece un diácono que los evangeliza, y luego viene Pedro y Santiago a la imposición de manos y a darles el Espíritu. Siempre se ha entendido en la Iglesia que son los obispos los ministros de la función de la confirmación.
aquellos en los que el obispo delega esa facultad, no otra, esa. Pero no puede ser cualquier sacerdote. Los párrocos, normalmente es un párroco. Pero ya dan los párrocos la posibilidad. Normalmente un párroco. Si el párroco confirma porque tiene la delegación del obispo, si no la tiene no lo puede hacer. Según la legislación actual. Es decir, hay cosas que a lo mejor se pueden modificar. Pero bueno, lo que es inmodificable es esto. Esto era función de los obispos. Y eso viene así desde la Biblia. O sea, fuera Pablo, o fuera Pedro, o fuera Santiago, eran los que aparecen dando la confirmación. Los